Eunon, Las puertas de Acronos, un libro de un tal Hein Delam, que luego veremos quién es, y adquirido en circunstancias particulares, que luego ya veremos cuáles. Es una novela de cerca de unas 300 páginas y que trata de exponer una situación que calificaremos de entre fantasía y ciencia ficción, como se puede ver la portada, de mundos aberrantes y situaciones complicadas, siempre con aviones de por medio. Y aquí está una terminal. Digamos que el inicio es supuestamente una historia en un blog en el año 1999. Hay una película que igual comentamos mañana, que es Millennium, aquella peli con extracción de pasajeros, supuestamente con la mascarada de las catástrofes. Cosa que, curiosamente, en la serie Loki, también comentada en el canal, hay una trama por ahí que, digamos, que tiene cierta relación esto de introducirte dentro de las catástrofes o de las circunstancias difíciles y sacar provecho, dado que nadie va a tener, digamos que nadie va a notar la diferencia total si la catástrofe se produce, pero tampoco es que tenga demasiado que ver, porque al fin y al cabo hay circunstancias que son más bien un MacGuffin, como diría como diría Alfred Hitchcock, en sus películas había un elemento que en principio debería de servir para ilustrar, eh, por ejemplo, pudiera ser un maletín de espía, unas barras nucleares, cualquier cosa. Pero ese elemento atraviesa la película y lo importante para Alfred Hitchcock era la interactuación de los personajes en relación con esa situación o con ese elemento, ese MacGuffin. Y en este libro, pues tal vez pudiera establecerse esa dialéctica con los elementos propuestos, ya sea, eh, por ejemplo, ese tema de los nebulosos y los cronofasímetros, un elemento que se supone que es un antiguo reloj de los relojeros del siglo XVIII, curioso, el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Industrial, artesanos ahí, manuales en sus despachos privados, con la luz de un candil y todo aquello maravilloso, casi lindando con los territorios de los Illuminati, los masones y lo oculto, y las sociedades discretas, secretas. Bueno, los nebulosos son gente que están ahí detrás de muchas cosas en esta novela. Y ahí está evidentemente Acronos, con este aeropuerto que está más o menos a mitad de la novela. A veces entrando pudiera dar la impresión de que en qué sentido tiene esto, pero es el corazón de la historia. Recuerda, cuando ves esta imagen y luego lees el libro, te recuerda un poco al aeropuerto de Nicosia, aquel que en el año 1974 el cronómetro se paró en seco, e incluso ahora, en 2022, cuando la gente pueda ir ahí, aunque es difícil porque está en tierra de nadie, precisamente entre la República Turca, reconocida únicamente por Turquía, evidentemente, de Chipre, y la República de Chipre, integrada en la Unión Europea, reconocida hasta por Naciones Unidas. eh, pues al estar en medio del aeropuerto internacional de Nicosia, la capital, que está dividida con un muro, como si fuera el muro de Berlín, uno puede ver un aeropuerto de los años 70. Un poco con esa idea puede establecerse esta
esta idea de este otro aeropuerto. Hay crononautas, hay imaginautas y hay una ciudad de los cielos. Los imaginautas se supone que es una casta precedente a los crononautas, que serían los elaborados con la protagonización de este libro. Hay un tal Van Horten, lo cual es curioso porque está ligado a aviones, y en el Tercer Reich había unos hermanos Horten con una cierta situación de diseño de aviones, lo cual será un vínculo del propio autor a aquel elemento del Tercer Reich y de la aviación en tiempos nazis. Evidentemente hay una cosa que es interesante porque hay una superficialidad ligada a la ciencia, ligada a la técnica, a la tecnología, pero casi como si fuera una fruta en la que hay una cobertura dura, un caparazón, pero todo el corazón de la novela late la irracionalidad, lo supersticioso, lo místico, lo fantástico, lo mágico, lo cual parece que sería obviado, pero hay que, digamos que también tenerlo en cuenta, porque no. Evidentemente está el asunto de los aviones como un elemento de tránsito y de interconexión en un mundo en el que la posibilidad de acceder más allá, de llegar más lejos, cosa que también tuvieron en su tiempo los barcos, además está haciendo tanto porque los cruceros de un lado y otro del Atlántico para transportar a gente superó el periodo de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, 60, incluso los 70, hasta que empezaron a tener la suficiente capacidad y fluidez los aviones. Siguió persistiendo, ahora siguen existiendo, aunque simplemente como elemento de recreo para aquellos que disponen de tiempo para hacer esos circuitos de manera turística, relajada, no como una necesidad como existía en tiempo, de ir desde París, Londres a Nueva York, y la ruta más rápida era en transatlántico. Esos tiempos que no están tan lejanos ya están superados, sobre todo desde que los vuelos transatlánticos en avión, pero por eso hay una pequeña referencia a esos otros intercambios de las burbujas y todo esto que pone en el libro a través de esos barcos como precedente de la situación que sucede en los aviones. Las puertas de Acronos sería pues una descripción de una novela infantil, juvenil, en donde pues, se expone todos estos elementos de mundos paralelos, fuera del tiempo, por eso lo de Acronos, a través de un elemento que sería eso del cronofasímetro, donde tratas de acceder a esos otros mundos, algunos de los cuales estarían imaginados, construidos por imaginación, por los imaginautas y también luego por los crononautas, aunque evidentemente hay mundos que la incapacidad de algunos para imaginar pues llevaría a esas aberraciones, como por ejemplo este mundo que aparece dibujado en la portada. Quizá hay una cierta sobreexposición, demasiados diálogos y poca chicha. Entiéndase, vemos que hay mucho elemento de circularidad en torno a la idea central que pudiera ser la explicación de qué es Acronos, qué es lo que defiende el Consejo, qué es lo que significan los imaginautas, por qué surgieron, cómo es el asunto de los crononautas, hace una descripción de todas las situaciones, en lo histórico, en lo sociológico, antropológico, no es la situación de la gente. Por eso hice referencia al tema de los MacGuffin, porque parece que el corazón de la historia no es tanto
lo que deba explicar de este mundo, sino lo que rodea a las personas que viven en este mundo. Pero aún así, yo creo que hay un exceso de necesidad de diálogos que podrían haber sido relatados de esta manera, como si hubiera forzado el autor a sí mismo a poner diálogos para tratar de agilizar el relato, pero sin añadir contenido y con cosas, digamos que un tanto demasiado obvias. Pero bueno, esto es una opinión personal. Son evidentemente mundos distintos los que se exponen. Me resulta curioso porque en Sanchi vuelve a aparecer el mandarín, como todo el mundo sabe, y aparece un armarito que aparece como muy amigo del personaje de Ben Kingsley. Y no he podido evitar que cuando aquí se habla de Cuerca, a pesar de que sea un simio, pero digamos que no he podido evitar la asociación entre aquel amigo de Ben Kingsley, el supuestamente mandarín de Iron Man 3, con el Quark que aparece en esta novela. Evidentemente hay relaciones familiares, clanes, los Bannister, y luego pues hay personajes como Isabel y Yolanda que tienen una relación, digamos que en primer lugar, y luego son eje del cambio para la situación del clan en relación con la trama que se propone. ¿Quién es el señor Heinz Dellam? Hijo de madre española y padre alemán, nacido en Burdeos, en Francia, en 1950, repartió su primera infancia entre Francia, Alemania y España. A los 12 años se trasladó junto a su familia al recién independizado Congo belga, la actual República Democrática del Congo, donde permaneció por espacio de 10 años. Por eso aparece Kinshasa, Brazzaville. En cierta medida, el Van Horten pudiera establecerse con aquel coronel Kurtz que aparece en el corazón de las tinieblas, aquel clásico de la literatura, que luego supuestamente fue incorporado a lo de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, aquel Vietnam dentro de la biografía del director estadounidense. En esa época fue clave en su vida, pues le transformó para siempre en un amante de la naturaleza, de los viajes y de las narrativas de fantasía. Más tarde, su profesor de piloto de aviación le permitió ampliar aún más su experiencia viajera. En la actualidad, es decir, en 2010, que es el libro en el que sale este libro, el año en el que sale este libro, reside en Madrid, dedicado profesionalmente a la literatura. Parece el autor obtuvo en 2002 el premio Jaén de novela juvenil por La cima del diablo y ha escrito también novelas como La maldición del brujo Leopardo, La selva prohibida, Licundú y La noche de las hienas. Me parece tenía una página llamada heinzdellam.net. Digamos que de qué va el libro, pues aquí en la parte de delante pone que con tan solo 16 años Susana se ve obligada a cambiar bruscamente de vida. Sus padres han muerto en un accidente y ella debe reunirse con unos parientes lejanos que viven en Buenos Aires. ¿Cómo ir? Pues en avión. Mientras espera en la terminal del aeropuerto, su mente comienza a divagar. La joven vuelve a refugiarse en la imaginación, la última frontera del cerebro humano, y piensa seguir en ella las 12 horas que dura el vuelo, pues tiene intención de escribir un relato. Pero no cuenta con Ricardo Bannister, su compañero de viaje, algo mayor que ella, está dispuesto a convencerla de que existe lo inexplicable, tan atractivo como desconcertante. Ricardo guarda un antiguo reloj en su bolsillo. Se trata de un mecanismo dotado de una esfera desnuda, sin números ni marcas, y con 3 agujas cuyo movimiento indescifrable no indica ninguna hora de este mundo. Lo que pone en la parte de atrás es precisamente eso.
que justo antes de embarcar conoce a Ricardo, el enigmático joven que también viaja solo. Nada más despegar, Ricardo se empeña en convencerla a su nueva amiga que a bordo de los aviones suceden fenómenos inexplicables. Entre otras cosas, le habla de los nebulosos, criaturas procedentes de un mundo aberrante paralelo llamado Acronos. Al principio ella no le cree, pero todo cambia cuando el chico la invita a participar en un extraño juego y desaparece del avión sin dejar rastro. Esta es la propuesta de Acronos. ¿Y por qué está en manos aquí? Pues porque en un viaje por mar, en un chino, sí, en un chino de burlada, Susana y yo, qué curioso, ¿de qué manera puede ser una novela protagonizada por una Susana, o sea, encontrada por una Susana? Pues en un chino de burlada, pues viendo... También a veces hay libros, novelas de estas que tienen que salir por algún circuito de alguna manera, sobrantes que han quedado por ahí desperdigados y desaparecidos para el tiempo. Es decir, prácticamente esta novela, desde el año 2010 en el que fue presentada, acabó por entrar en su propio Acronos. Así que esta también sería un acceso a las puertas de Acronos, a la puerta de esa literatura, en principio destinada al gran público, pero que no terminó de venderse en la totalidad de sus ejemplares y al final alguien en algún lugar acabó comprando al por mayor y digamos que siendo pasto de estos mercadillos. Ahí fue donde la encontramos y ahí fue donde la adquirimos para bueno, poder leerla. Ya está leída. Eh, no sé si podría decir que soy mejor, peor o igual como escritor a Hein Deland, pero digamos que aquí está reconocimiento a la valentía de alguien que puso en marcha su literatura y la expuso al público y hubo alguien que le dio la oportunidad y aquí está la reflexión acerca de la novela que se deja ver, se deja leer y la gente no sé si podrá adquirirla ahora que estamos en 2022, es decir, 12 años después de todos aquellos elementos. Pero bueno, yo la he podido leer, es disfrutable, no es que sea una maravilla y no deja pozo duradero, pero mientras el humano que se acerca la lee, disfruta, se entretiene y eso también es útil para la lectura. Y sin más, es que ricasco, agur erobat, Betty Gelpian.